Esta es la sede de Televisa en Chapultepec, la empresa que por décadas fue sinónimo de entretenimiento y noticias en el mundo hispano. Pero detrás de las cámaras operaba algo mucho más oscuro, una maquinaria de manipulación, difamación y guerra sucia. Gracias a una filtración sin precedentes de más de 5 terabytes de evidencia, la periodista Carmen Aristegui, quien también ha sido blanco de ataques fabricados por Televisa, reveló cómo esta corporación creó campañas falsas para atacar rivales, proteger intereses y hasta influir directamente en las estructuras de poder de México. Entre los documentos se encuentra la estrategia que habría impulsado la llegada de Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, mediante redes de bots, videos manipulados y campañas de desprestigio contra ministros opositores. Mientras Televisa presumía de valores como el respeto a la ley y a sus audiencias, su equipo interno conocido como Palomar trabajaba en la sombra, fabricando realidades alternativas que afectaron no solo a empresarios, políticos y medios, sino a todo un país. ¿Cómo una empresa de medios pudo manipular el sistema de justicia mexicano desde sus propias oficinas? ¿Hasta dónde llegó el poder oculto de Televisa? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la democracia en México? Durante décadas, Televisa no solo fue la cadena más poderosa de México, sino la voz que definía la realidad nacional para millones de hogares. Desde los noticieros de horario estelar hasta las telenovelas, su narrativa se convirtió en parte del tejido cotidiano del país. Pero mientras millones creían estar informados, en los pasillos de Chapultepec se tejía algo completamente diferente. La historia de Televisa está marcada por su cercanía con el poder. Presidentes iban y venían, pero la televisora permanecía firme, muchas veces fungiendo como puente o muro entre el gobierno y la opinión pública. La relación simbiótica entre medios y política no es nueva, pero lo que reveló Aristegui, Noticias marca un antes y un después. Dentro de las oficinas centrales, operaba un grupo especializado llamado Palomar, liderado por Javier Tejado Donde, vicepresidente de información del grupo. Este equipo no era de noticias, nem de entretenimiento. Su función era fabricar realidades, manipular la percepción pública y lanzar campañas contra figuras consideradas enemigas de la empresa. Con el respaldo de empresas como Matrix to Index, Palomar se encargaba de posicionar o destruir reputaciones a través de una red masiva de cuentas falsas, páginas web disfrazadas de portales noticiosos y videos virales que simulaban testimonios, filtraciones o denuncias falsas. La operación era tan sofisticada que no solo se trataba de campañas de desprestigio. Documentos filtrados muestran que 2 funcionarios del Poder Judicial trabajaban directamente desde las oficinas de Televisa, coordinando la difusión de contenido falso, monitoreando redes sociales y redactando publicaciones para favorecer a ciertos actores del sistema judicial. Este entramado mediático no operaba por sí solo. Estaba vinculado con intereses económicos y políticos de alto nivel, y según las investigaciones, habría sido clave en el ascenso de Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en 2019. Además, Televisa usaba su poder comunicativo para influir en la opinión pública y protegerse de investigaciones que la señalaban por corrupción, como en el caso de la compra de derechos de los mundiales de fútbol, o las denuncias por lavado de dinero presentadas por Eduardo Fernández ante autoridades de Estados Unidos. Lo que Carmen Aristegui logró documentar no es una simple guerra de medios, es un aparato sistémico de manipulación institucional, financiado con recursos públicos y ejecutado desde una de las corporaciones más grandes de América Latina. Pero, ¿cómo exactamente se articuló esta operación para colocar a Arturo Saldívar en el cargo más alto del Poder Judicial mexicano? En enero de 2019, Arturo Saldívar asumía la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que no se sabía entonces era que su ascenso no había sido solo jurídico o meritocrático. Según reveló la investigación Televisa Leaks,
El entonces ministro fue catapultado al cargo más alto del Poder Judicial por una operación secreta gestada desde los escritorios de Televisa. Todo comenzó en 2017, cuando el equipo Palomar, en coordinación con la empresa Matrix to Index, realizó un diagnóstico digital del perfil público de Saldívar. En ese momento, el ministro apenas tenía 18,000 seguidores en Twitter y no contaba con presencia en Instagram o TikTok. A partir de ese estudio se diseñó un plan estratégico: posicionarlo como figura pública, construir su imagen en redes sociales y, sobre todo, destruir a quienes se interpusieran en su camino. Desde Chapultepec se lanzaron videos, memes y publicaciones dirigidas a debilitar a otros candidatos a la presidencia de la Corte. Los principales blancos fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Las piezas difundidas, según los archivos filtrados, carecían de pruebas y estaban diseñadas para dañar su credibilidad. Uno de los ataques más recordados fue contra Pérez Dayán, quien fue señalado de haber viajado a Las Vegas para asistir a una pelea del Canelo Álvarez, con supuestos fondos de la Corte o con favores de Carlos Slim. Todo sin una sola evidencia documental. El material fue viralizado usando 500 cuentas falsas y páginas simuladas con apariencia de portales periodísticos. A su vez, se elaboraron contenidos acusando a Ortiz Mena de ser un mafioso de Movistar, insinuando que sus fallos favorecían a empresas extranjeras. En otro video, se atacaba a Luis María Aguilar por oponerse a la austeridad republicana de AMLO, pintándolo como enemigo del nuevo gobierno. Mientras todo esto ocurría, Saldívar ascendía en redes. Su presencia digital se disparó, especialmente en TikTok, donde acumuló más de 1.700.000 seguidores. Todo esto fue financiado por contratos millonarios otorgados por la Suprema Corte a Matrix, más de 46 millones de pesos entre 2019 y 2022. Pero el caso más grave está en los vínculos entre funcionarios del Poder Judicial y Televisa. Documentos obtenidos por Aristegui. Noticias muestran que Francisco Rullán Gutiérrez y Mariana Franco Rodríguez, contratados formalmente por la Corte, trabajaban físicamente desde las oficinas de Televisa bajo las órdenes de Javier Tejado Donde. Fotos, correos corporativos y chats filtrados evidencian su participación directa en las tareas de desinformación, redacción de guiones y monitoreo digital. El contrato entre la Corte y Matrix tenía, como concepto oficial, un servicio integral para el estudio e investigación de información en medios digitales. Pero en la práctica era una operación política disfrazada de consultoría técnica. Según una fuente protegida citada por Aristegui, el equipo se dedicó a defender a Saldívar, posicionarlo en redes y a desprestigiar al resto de los ministros. Y mientras el país enfrentaba debates sobre independencia judicial, dentro del canal oficial del Poder Judicial se financiaba también la producción de una serie documental, Caníbal, Indignación Total, con más de 14 millones de pesos públicos. La serie, dirigida por el propio Tejado Donde, nunca pudo ser transmitida legalmente porque los derechos pertenecían a él y no al Estado. Todo este aparato fue blindado por una estructura cuidadosamente diseñada. Carla Aguilar Ballesteros y Juan Manuel Torres Esquivel eran los coordinadores de los ataques. Tejado Donde era el estratega invisible y la televisora el megáfono. Lo más perturbador, según testimonios internos, esta maquinaria era consciente de su ilegalidad. El excolaborador que trabajó dentro de Palomar confesó: "Me dijeron que trabajaría para la OTI. Nunca mencionaron las operaciones negras. Javier me prometió que un día escribiría guiones para telenovelas, pero terminé haciendo videos de guerra sucia". Entonces, si todo esto fue posible con financiamiento estatal, ¿qué papel jugó el dinero público en la consolidación de este aparato clandestino de comunicación? Durante años, muchos creyeron que Televisa había perdido poder. Con el avance de las redes sociales y el surgimiento de medios alternativos, la narrativa dominante parecía debilitarse. Pero lo que revelan los más de 5 terabytes de evidencia en poder de Aristegui. Noticias es todo lo contrario. Televisa nunca se fue, solo aprendió a esconderse mejor.
El caso Saldívar no es una anécdota aislada. Es la muestra de cómo una empresa privada puede intervenir en las instituciones públicas, manipular la percepción colectiva y reescribir la historia en tiempo real. Con recursos del Estado, con funcionarios de la Corte en sus oficinas y con una red de desinformación diseñada para sembrar odio y confusión, la fábrica de mentiras operó a plena luz del día. Y si esto pasó con la Suprema Corte, ¿qué nos garantiza que no ocurra con otras estructuras de poder? ¿Qué seguridad tienen los ciudadanos de que las noticias que consumen no están fabricadas con fines oscuros? El periodista que trabajó dentro del equipo lo dijo sin rodeos. No hay forma de separar a Matrix de Televisa. Es 100% Televisa. Y todo lo que hacíamos era guerra sucia, con bots, cuentas falsas y amenazas. Mientras eso ocurría, la misma empresa que se vende como líder en entretenimiento familiar usaba su plataforma para destruir reputaciones, eliminar obstáculos y consolidar su influencia. Lo más alarmante no es lo que ya pasó, sino lo que puede pasar. Porque una vez que el poder mediático se entrelaza con el político y el judicial, ¿quién queda para rendir cuentas? ¿Quién defiende la verdad en medio del ruido? Y mientras una parte del país enfrenta el deterioro institucional, otra vive un fenómeno inesperado. La llegada masiva de extranjeros que ven en México un refugio frente al caos del norte. Entonces, mientras algunos manipulan el país desde dentro, ¿por qué miles de estadounidenses están huyendo hacia México? Descúbrelo en nuestro próximo video.